Abróchense los cinturones, relajen su mente y gusto. Nunca verán su plato igual. Hoy los llevaré en un viaje al extraño origen del mundo comestible. Ese que masticamos, picamos, mezclamos, recolectamos, mordemos, cocinamos y que nos mantiene de pie y nos reúne en la mesa. En el episodio anterior les hablé de las frutas. Hoy vamos a bajar un nivel, meter las manos en la tierra y la nariz en las verduras. Y si no lo hago tan mal, al final de este episodio ya no deberían ver lo que comen como antes. Porque las formas, los tamaños, los aspectos e incluso el sabor de lo que comemos han evolucionado muchísimo. Para convencerlos de la enorme brecha, muchas veces abismal, que separa a las verduras domesticadas de lo que llega a nuestros platos. De su forma silvestre, unas imágenes valen más que 1000 palabras. Esto es un pepino de hoy en día, y aquí está su forma silvestre. Esto es una zanahoria creada por los humanos, y aquí está la especie de la que provienen. Esta es la forma del aguacate tal como la conocemos, y así era originalmente. ¿Pero qué es una verdura? ¿Es una hoja, una raíz o simplemente una palabra indefinida que nunca comprendemos del todo? Verdura. Antes, eso significaba algo. Era claro, era latín, era legúmene, y legúmene significa la vaina. Así que las verduras son frutos, es decir, la transformación de una flor fecundada que lleva las semillas de una gran familia que llamamos leguminosas. Encontramos chícharos, frijoles, lentejas, glicinas, acacias, flamboyanes e incluso el frijol. Paternoster, una de las plantas más tóxicas del mundo, se usa para hacer collares y aretes bonitos. Los ingleses no han cambiado su lógica ni léxico. Para ellos, un frijol gigante es verdura, pero un tomate odioso no. Pero en francés, la palabra cambió de sentido. El término verdura se volvió ambiguo, refiriéndose a lo que se recoge a mano, se cocina en olla y crece en el huerto, para finalmente ser las plantas a las que queremos poner sal. Estas plantas pueden ser frutas, como los calabacines, pepinos, berenjenas y pimientos. De la misma manera que pueden ser hojas, flores, tallos, tubérculos e incluso hongos que ni siquiera son plantas. ¿Ok? Así puede parecer un poco complicado, pero no se vayan, porque la verdadera aventura en la que quiero llevarlos no está en las palabras. Verán que cada día, al sentarse a la mesa, presencian una historia increíble. Cuando quiero ponerme verde, recurro a las lechugas, agradeciendo a nuestros antepasados por haber sabido ver todo el potencial de sus ancestros salvajes. Aquí está Lactuca seriola, esta planta silvestre de la familia de los dientes de león que se encuentra desde el norte de África hasta Siberia. Seguramente todos ya la han visto en las aceras, donde suele crecer espontáneamente entre las losas de concreto, y seguramente nunca pensaron en comerla. Sin embargo, Lactuca seriola es muy probablemente el ancestro de todas las lechugas. Entonces, ¿cómo llegamos de esto a esto? Sorprendentemente, esta planta fue domesticada en Egipto hace 4500 años, inicialmente por sus semillas consideradas afrodisíacas. En esa época, las hojas todavía eran amargas y nadie las comía. Y fue durante los siglos siguientes, en la antigua Grecia y Roma, que la Lactuca seriola se fue convirtiendo poco a poco en Lactuca sativa. Se recolectaba la especie antes de florecer, eligiendo variedades de hojas anchas, suaves y crujientes. Es curioso que los orígenes de nuestras ensaladas se ven mejor al dejar que florezcan y cosechar sus semillas. Porque una lechuga moderna en flor se ve así. Actualmente hay 2160 variedades de lechuga en el mundo, muchas creadas recientemente. Para hacer frente a las enfermedades y plagas que afectan a las grandes explotaciones en monocultivo, en 2022, la humanidad produjo 27 millones de toneladas de lechugas, lo que equivale al peso de 2.600 Torres Eiffel, lo cual, admitámoslo, es un gran logro para una mala hierba. Pero una lechuga sola es un poco triste. Para darle un poco de color, nada mejor que un jitomate. Si es temporada, agrégale muchas, ya que producimos 186 millones de toneladas, 7 veces más que lechugas en todo el mundo. Lo llames verdura o fruta. Una cosa es segura, el jitomate no viene de Italia, sino como muchas otras plantas comestibles de México y en general del Nuevo Mundo.
Como muchas plantas domesticadas, el jitomate silvestre es tóxico. De hecho, las hojas y las raíces de las que compramos hoy en día todavía lo son. Solanum lycopersicum es una solanácea, familia conocida por su toxicidad, principalmente debido a los alcaloides que producen y que sirven como mecanismo de defensa contra los herbívoros. Por motivos desconocidos, algunas personas transportaron esta planta, que no era comestible, por generaciones, y miles de kilómetros, desde las regiones andinas, donde crecía de forma natural, hasta el sur de México, donde fue domesticada para volverse realmente comestible. Sin embargo, cuando llegó a Europa en el siglo XVI, los cocineros del viejo continente desconfiaron tanto de ella que las plantas de tomate se usaron primero como plantas ornamentales. Y es cierto que es bonita. A diferencia de los frijoles, los tomates tardaron 2 siglos en consumirse en el sur de Italia. Inicialmente como salsas cocidas lentamente. Nunca se sabe, antes de invadir toda la cocina mediterránea y luego la mundial en forma cocida o cruda en el siglo XIX. La berenjena, al igual que el jitomate, pero también la datura, la belladona, la mandrágora o el tabaco, es una solanácea, aunque se consume desde hace siglos en Medio Oriente y milenios en la región. Ubicada en el centro de la India y el sur de China, donde fue domesticada, al llegar a Europa a finales de la Edad Media, no inspiraba confianza. Por las mismas razones que el jitomate, al principio también se cultivaba para adornar, no para hacer guisos. Si buscas darle color a tus platillos, puedes recurrir a los colores de la zanahoria, principalmente porque en la zanahoria todo se puede comer. Por ejemplo, puedes licuar las hojas con ajo, aceite de oliva y almendras para hacer un pesto económico. Como la lechuga, la planta se domesticó en Asia Central por sus semillas. A principios del primer milenio antes de nuestra era, se utilizaba como condimento y planta medicinal. En ese momento la raíz se veía así. Las raíces más grandes y menos fibrosas se seleccionaron y domesticaron en el norte de Irán, Irak y Afganistán. Para llegar a obtener esto, en la Edad Media, en Europa predominaban las zanahorias blancas o amarillas, y hay que esperar hasta el siglo XVIII para que la zanahoria naranja, más suave y dulce, sea desarrollada y producida masivamente y difundida por los holandeses. Hoy en día, casi ha reemplazado por completo a todas las demás antiguas variedades de colores. A diferencia de los puerros, cuyo ancestro Allium ampeloprasum, conocido como puerro perpetuo, aún se consume hoy, sobre todo por sus bulbos. En los grandes restaurantes, el puerro que encuentras en el supermercado fue domesticado muy temprano, en la región de la media luna fértil, donde incluso se encuentran rastros de él, en lo que sucede, para hacer las recetas de cocina más antiguas que han llegado hasta nosotros. Un conjunto de 3 tabletas mesopotámicas escritas en cuneiforme está fechado en el año 1700 a.C. El puerro, como la cebolla, el ajo y el cebollín, pertenece a la familia de los Allium, originaria de Asia Central, que produce flores muy hermosas, agrupadas en umbelas. Todos se domesticaron de forma independiente desde distintas especies silvestres de Allium, a diferencia de Brassica oleracea, conocida como col. Todos provienen de una sola familia de especies silvestres. Su gran plasticidad genética permitió el surgimiento de variedades realmente espectaculares. Todas las coles que se consumen hoy en día provienen de esta planta silvestre, que es relativamente común en las costas del sur y del oeste del continente europeo. Sí, de la misma manera que todos los perros son variedades recientes de lobos, todas las coles son variedades de Brassica oleracea. En la antigüedad, la primera col domesticada fue la col rizada, ahora conocida como col cal, y que llegó al norte de Europa a través del Imperio Romano, porque resiste bien al frío. Y luego, las mutaciones continuaron en el norte y centro de Europa. Dieron origen al repollo, que se difundió por todas partes durante la Edad Media y con el que realmente puede empezar la sopa de col. La bola de esta variedad, también llamada manzana, se debe a mutaciones del tallo que hacen que las hojas crezcan en exceso, apretadas unas contra otras. Pero los verdaderos monstruos son ellos, la coliflor y el brócoli, que ambos nacieron en Italia.
Su extraña mutación resulta de una lucha entre células madre dentro del brote. Para que las flores aparezcan normalmente, los genes que las producen deben expresarse y los que originan los tallos deben silenciarse. En coliflores y brócolis, ambos se manifiestan simultáneamente compitiendo por el control. El resultado es esta inflorescencia carnosa, hipertrofiada y magnífica. Si se cosechan temprano, estos repollos pueden cocerse y comerse con vinagreta. Pero si dejas que la lucha continúe, las flores terminarán ganando y tu coliflor o tu brócoli florecerán, dándote miles de semillas, donde quizás se oculte la próxima rareza o mutante. Más al norte, un mutante de la col silvestre originó la col morada, cuyo color rojo-violeta se debe a la antocianina, un pigmento que reacciona de forma peculiar. pH. En suelos ácidos, esta col es rojo-violeta, en suelos básicos, azulada. Y en una clase de química de preparatoria, su jugo sirve como un indicador natural de pH y permite hablar de las reacciones ácido-base. Entre los siglos XVII y XVIII surge en Bruselas el mutante que nos asustó de niños, con brotes laterales pequeños, compactos y amargos, distribuidos en un tallo principal en vez de una sola cabeza central. Personalmente, mi col favorita es la romanesca, con su estructura fractal que surgió en el siglo XIX en Italia como descendiente de la coliflor. Creo que es el único alimento que he comprado, no para comerlo, sino para mirarlo. En fin, si buscas entre las coles, lo que cambia constantemente es que en cada col elegida se esconde una búsqueda del cambio. Si no te gustan las coles, busca otros mutantes monstruosos y deliciosos, como las cucurbitáceas que también lideran en la plasticidad genética. Pero a diferencia de las coles, la familia de las calabazas tiene varios ancestros salvajes, incluyendo dos superestrellas, Cucurbita pepo y Cucurbita maxima. Esta calabacita y esta calabaza son ambas cucurbitáceas originarias de América, pero provienen de dos especies y de dos historias diferentes. La calabacita, descendiente de Cucurbita pepo, como la mayoría de las calabazas domesticadas, hace 10.000 años en la región de Oaxaca, en México, mucho antes que los frijoles o el maíz. Pero fue mucho después, y bajo el sol de Italia, que esta variedad, la calabacita verde, cosechada tempranamente, fue desarrollada. En el siglo XVIII sí, antes del siglo XVIII no había calabacitas. Tumblr. En cuanto al segundo, desciende de la Cucurbita máxima, otra especie domesticada en los Andes hace unos 6.000 años, antes de viajar en barcos portugueses hacia Japón en el siglo XVI. Para darle al potimarrón su forma actual y su ligero sabor a nuez, se requirieron los esfuerzos combinados de las poblaciones andinas y de los cultivadores del país del sol naciente. En Francia solo se cultiva desde 1957. Hoy en día existen miles de variedades del género Cucurbita, lo que abre la puerta a mutantes realmente monstruosos, como ocurre con la variedad Cucurbita máxima, Atlantic Giant, que en 2023 dio el fruto más grande que se haya cultivado y muy probablemente el fruto más grande en la historia de la vida en la Tierra. Con sus 1.247 kilos, en 2000 el récord era 517 kilos, en 1900 solo 181. Más práctico para llevar en la canasta del mercado. El pepino, por su parte, es originario del Himalaya, donde fue domesticado en el norte de la India hace más de 3.000 años. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, como la calabaza o el calabacín. Durante mucho tiempo se creyó que los griegos y los romanos lo cultivaban desde la antigüedad, hasta que nos dimos cuenta de que un error de traducción nos había engañado, haciéndonos confundirlo con el pepino armenio, que es una extraña variedad larga de melones no dulces, del cual es un pariente lejano. Este pepino, en cambio, es de la misma especie que el pepinillo, ambos derivados de la misma planta silvestre. Cuando esta verdura llega a Europa durante la Edad Media, a través de los árabes, quienes la siembran primero en España, es muy apreciado por la nobleza y se cultiva abundantemente en los jardines de Versalles este vegetal que refresca pero realmente no alimenta. Sorprendentemente, la variedad que consumimos hoy en día solo aparece en los años 50
Antes de eso, había que desangrar el pepino para que perdiera su toque de amargura. El pimiento, por su parte, forma parte de las innumerables plantas que vinieron de América. Eso no solo es la misma especie, sino también la misma variedad. De hecho, es exactamente el mismo fruto, cosechado en diferentes grados de madurez. Sin embargo, hay varias variedades de pimientos, de distintos tamaños y longitudes, y que no son otra cosa más que variedades de chiles dulces seleccionados por su ausencia casi total de capsaicina, la sustancia que pica en el chile crudo. Los pimientos, en cambio, contienen muchísima vitamina C, 200 miligramos por cada 100 gramos, es decir, 3 veces más que una naranja. La vitamina C se extrajo por primera vez de un pimiento en 1933 por Alberto Szent-Györgyi, quien ganó el Nobel de Medicina en 1937. El premio fue para él, no para el pimiento. Entre las estrellas estadounidenses destaca uno, el aguacate, cuya historia evolutiva está estrechamente ligada a la existencia de animales aún más grandes que una cucurbita máxima. Porque antes de ser domesticados por los humanos en América Central, los aguacates se veían así y ya tenían un hueso muy grande. Vestigio de una coevolución con la megafauna americana del Pleistoceno, entre los cuales se contaban especialmente los perezosos gigantes que podían pesar cerca de 4 toneladas y medir 4 metros de alto o algunos parientes lejanos. Elefantes como los gonfoterios no tenían problema en tragar este tipo de semillas. Hace unos 15.000 años, humanos comenzaron a poblar América cruzando el estrecho de Bering y a convivir con estos animales impresionantes durante 2 a 3.000 años. Después salimos de la era glacial y la megafauna mencionada se extinguió. Normalmente los aguacates debieron alcanzarlos rápido, dado que las especies capaces de dispersar sus semillas habían desaparecido, excepto que los humanos tomaron el relevo. Lo probaron, lo cultivaron y lo domesticaron en México, Guatemala y las Antillas. Eligieron los frutos más grasos, dulces y pacientes. El aguacate actual madura tras ser cosechado, lo que facilita su exportación. Aunque esta fruta es muy apreciada en todo el mundo, México sigue siendo, de lejos, el principal productor mundial. Actualmente, en China la llaman la fruta de mantequilla, y en francés se usa la palabra avocat, que viene del español aguacate, que a su vez proviene de la palabra náhuatl aguacatl. Disculpen mi pronunciación, que significa testículo. Las palabras, como las especies, evolucionan y cambian. Rojo, verde, blanco y negro. Los rábanos tienen muchas formas, colores y sabores, y seguramente fueron domesticados en varias ocasiones en China, en la India y en el Mediterráneo. Curiosamente, el sudeste asiático es la única región donde aún existen las plantas silvestres de las que provienen. En Francia lo comemos rosado y crudo, pero muchas variedades se cocinan para suavizar su intensidad. A diferencia del jitomate, si quieren, pueden consumir hojas, flores, frutos y semillas. En los rábanos todo se come. No dije que fuera bueno, dije que es comestible. Si el sabor de las betabeles está lejos de gustarle a todos, es en parte culpa de la genética. Las betabeles contienen geosmina, una molécula que producen bacterias del suelo y a la que no todos son sensibles. Y si sus receptores olfativos son capaces de detectar la presencia de estas moléculas, entonces es muy probable que usted piense, como yo, que las betabeles tienen un horrible sabor a sótano húmedo. De cualquier manera, este vegetal es uno de los que ha superado ampliamente el simple ámbito de nuestros platos. Originarias de la creciente fértil, las betabeles ahora se cultivan masivamente para alimentar tanto animales de granja como humanos, e incluso automóviles que pueden funcionar usando bioetanol que permiten fabricar. La gran revolución de la betabel ocurrió en Francia en el siglo XIX, cuando empezamos a cultivarla para producir azúcar tan puro como el que se extrae de la caña de azúcar. Pero esta historia es tan fascinante que se las guardo para un próximo episodio. Por otro lado, quiero hablarles del fascinante caso de las leguminosas. Estas pequeñas perlas vegetales, de formas y colores únicos, merecen un lugar en el panteón de las plantas alimenticias de la humanidad a nivel mundial.
Muchas veces olvidamos que lentejas, garbanzos, habas, soya y frijoles han estado presentes desde la domesticación de los cereales y el inicio de la agricultura. En todas las grandes revoluciones neolíticas, las primeras civilizaciones de Mesopotamia acompañaban al ancestro del trigo y la cebada con lentejas, garbanzos, chícharos y habas. Las de Asia Oriental cultivaban soya junto con arroz. En África, el lablab se enredaba en el sorgo, mientras que en Mesoamérica se mezclaban directamente en los campos maíz, calabazas y frijoles. Los mesoamericanos usaban el poder mágico de los frijoles, que, como la mayoría de las leguminosas, albergan en sus raíces bacterias simbióticas que almacenan el nitrógeno del aire en forma de nitrato y amonio, y así enriquecen los suelos en lugar de empobrecerlos. Este cultivo, conocido como las tres hermanas, donde el maíz ofrece a los frijoles trepadores un soporte para que se sujeten, y donde las calabazas cubren el suelo, manteniéndolo húmedo y fresco, siguió siendo la técnica agrícola más extendida en las Américas durante siglos. En Europa, las legumbres domesticadas en Mesopotamia, como lentejas, garbanzos, chícharos y habas, se establecieron rápidamente. Están presentes desde hace 9.000 años en Grecia, 7.000 en el Valle del Ródano y 6.000 en las Islas Británicas. De todas las plantas traídas de América al Viejo Mundo a finales del siglo XV por la expedición de Cristóbal Colón, los frijoles, rojos, negros o blancos, fueron los primeros en salir de las bodegas de los barcos a los campos europeos. 50 años tras el primer viaje de Cristóbal Colón a las Antillas, los frijoles empiezan a convivir con las habas y las lentejas en los campos franceses. Antes de la llegada de las papas, que también vinieron de América, pero que tardaron 2 siglos en ser adoptadas, las legumbres eran el plato de los pobres en esa época. La opulencia era la carne y los gases eran para los mendigos durante toda la Edad Media. Las lentejas, los guisantes y los frijoles no ayudaban en nada a su reputación, ya que estaban asociados con las épocas de escasez. Porque las legumbres cosechadas en su punto se secan y se vuelven casi imposibles de pudrir, lo cual es ideal para su conservación. En invierno, su pulpa reconfortante espesa la sopa en caso de no tener trozos de carne. Las legumbres eran lo último que se comía antes de morirse de hambre. Por eso se dice es el fin de los frijoles. En la Ilustración, los frijoles y chícharos se refinaron. Los frijoles inmaduros, ahora llamados ejotes, y los chícharos jóvenes, llamados chícharos tiernos, se cosechan antes de madurar y se convierten en productos de lujo y de moda. Se disfrutan en la corte del rey, con mantequilla para acompañar carne. Ironía del siglo XXI. Las legumbres ahora son populares en todas sus formas. Se recurre a ellas para combatir el hambre en el campo y la obesidad en las ciudades. Nos apoyamos principalmente en sus proteínas vegetales para reducir el consumo excesivo de productos animales. En resumen, mucho de lo que tenemos en nuestros platos es relativamente reciente, hace apenas 500 años en Francia. Incluso para organizar el banquete de un rey, te habría sido absolutamente imposible encontrar aguacates, tomates, calabacines, pimientos, calabazas, berenjenas, ejotes y endivias. Si retrocedemos aún más en el tiempo, hace 1000 años, no podías encontrar en Europa pepinos o col romanesco, verduras que todavía consumimos hoy en día. Solo habrías encontrado zanahorias, cebollas, chalotes, ajo, puerros, coles, lechugas, rábanos, betabeles, espinacas, nabos, salsifíes, chiribías y féculas como chícharos, habas y lentejas. Después, hay que tener en cuenta que, aunque nuestros mercados parecen estar llenos de verduras de todo el mundo, nuestros platos no son necesariamente más variados que antes. Al pasar a la escala industrial y a la monocultura, perdimos en el camino una gran diversidad biológica. Algunas especies antes comunes hoy casi se olvidan, como la chiribía, el cron, la verdolaga o el cardo, que por mucho tiempo fueron familiares y ahora muchos no las conocen. De hecho, las variedades locales, pacientemente seleccionadas por generaciones de campesinos y adaptadas a su tierra, fueron barridas por la estandarización. Detrás de cada jitomate liso hay jitomates rallados, retorcidos y jugosos que valdría la pena regresar al menú. Para concluir, me gustaría hablarles de otro papel determinante que han jugado todos estos procesos de domesticación de plantas en la gran historia de las ciencias.
Fue al hibridar chícharos y estudiar la evolución de sus colores que Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia, al demostrar, en la segunda mitad del siglo XIX, que existen caracteres dominantes y otros recesivos. Antes de revolucionar la historia del origen de la vida, Darwin, ferviente católico, empezó prudentemente hablando de la transformación de coles, manzanas y palomas. A lo largo de las generaciones, las selecciones y los cruces, transformaciones que en su época eran conocidas por todos. Por eso el primer capítulo de El origen de las especies se titula Variación bajo el efecto de la domesticación. En ese capítulo, Darwin muestra que un jardinero, un agricultor o un criador pueden hacer evolucionar una especie seleccionando o favoreciendo a ciertos individuos. Y si este proceso ocurre en la naturaleza lentamente, durante millones de años, se puede observar en unas cuantas cosechas en un huerto. Esto se debe a ejemplos claros de variaciones hereditarias, transmisión y acumulación de diferencias. Con el tiempo, Charles Darwin introdujo la idea radical de la evolución de las especies por selección natural, transformando nuestra visión de la vida en la Tierra y obligando a la humanidad a enfrentar sus orígenes simiescos. Estas especies vegetales, seleccionadas por humanos en todo el mundo, representan el mayor experimento de biología evolutiva de la historia. Ustedes cada noche pelan, preparan, sazonan y prueban esta historia para cenar. De verdad espero que les haya gustado este episodio y déjenme en los comentarios el nombre de sus verduras favoritas o las que odian. Pues la betabel.